En nuestros días, tener tiempo para poder hacer todas las acciones, todas las necesidades y todos los trabajos que tenemos que desarrollar es muy importante. Si nos ponemos muy científicos, algunos dirán que el tiempo es relativo, pero para muchos otros el tiempo pasa demasiado, demasiado rápido, demasiado despacio. Sin importar qué es lo que opines de él, el tiempo es uno de los aspectos más importantes de nuestro día a día. Y el saber aprovecharlo correctamente resulta fundamental en la actualidad en la que vivimos y sobre todo cuando estamos desarrollando nuestros estudios universitarios o inclusive antes. Ahora ya es muy importante que aprendamos a administrar correctamente nuestro tiempo. Les doy la bienvenida una vez más a una emisión en Cógnita. Espero que hayan estado muy bien. Les agradezco que nos hayan sintonizado en esta ocasión. En el programa del día de hoy vamos a cerrar una trilogía de programas con respecto a tres inteligencias que consideramos importantes en la actualidad en el medio universitario. En el primer programa vimos la inteligencia financiera, cómo administrar correctamente su dinero para poder pagar la universidad, pagar la comida, pagar la renta y todo lo que se necesite. En el segundo vimos un poquito de la administración de emociones, el aceptar los errores, todo lo que necesitamos actualmente con las exigencias emocionales y hasta cierto punto psicológicas del ambiente laboral y educativo en México. Y en esta ocasión vamos a terminar la trilogía con cómo podemos organizar nuestro tiempo. ¿Qué necesito yo hacer para correctamente tener un empleo, una forma de organizar mis tiempos, mis días, mis clases, inclusive si trabajo? Cómo sobrevivir por fin al hecho de tener que lidiar con los tiempos de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, de la escuela y del trabajo. A veces nos resulta imposible, muy complicado, pero vaya, con un poquito de esfuerzo y dentro de las posibilidades creo que es algo que se puede hacer bastante bien. Una vez más agradezco que nos hayan sintonizado, como siempre están muy al pendiente de nuestras redes sociales, les comparto para que no se les pase absolutamente nada de mi programa Cógnita, ni ninguno de los otros programas más que tenemos aquí en Radio UPG. Tenemos cuenta en Facebook, nos pueden encontrar como Radio UPG. También tenemos un Twitter en el cual nos pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Tenemos un canal de YouTube donde subimos segmentos o algunos programas completos de los que tenemos aquí en esta estación de radio, que en YouTube nos encuentran como Radio UPG. También nos pueden seguir en Instagram como Radio UPG Oficial. Y para los que les guste más únicamente escucharnos y disfrutar con nuestras hermosas voces, tenemos www.upg.mx. Afortunadamente, para estar completamente conectados, también tenemos teléfonos en cabina. Tenemos dos teléfonos a los que nos pueden marcar en algún momento si quisiesen externar su opinión sobre el tema. Una de nuestras primeras líneas es el 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Ahí están todas las redes sociales y todos los medios por los que nos pueden contactar para poder brindar su opinión y poder participar con nosotros en los diferentes programas que tenemos en Radio UPG y por supuesto en este segmento del día de hoy de Incógnita. Me gusta abordando una temática muy importante con respecto a la organización del tiempo. Cabe aclarar que como todos los programas de Cógnita, nosotros no somos expertos, ni siquiera no existe algo tal como la maestría de organización de tiempo o algo por el estilo, pero sin embargo, como ya lo hemos estado tratando, somos personas a las cuales nos gusta autoeducarnos y ir aprendiendo poco a poco entre mentores y errores propios. Entonces, todo lo que se va a hacer aquí es meramente desde la opinión personal. También estamos abiertos a opiniones desde nuestra cuenta de Facebook y también en las líneas, en los teléfonos en cabina. Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar esos aspectos que nos van a llevar a triunfar correctamente al estar organizando nuestros tiempos. Vamos a empezar con un punto fundamental, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta cómo nos forma el sistema educativo para llevar a cabo la forma en que organizamos nuestros tiempos, vemos que realmente sí hay un aporte muy importante en el aspecto de cómo organizarte. ¿Por qué? Porque desde el nivel de primaria, nosotros llevamos nuestro famoso horario, donde veíamos a qué horas nos tenemos cada clases,
cuánto tiempo era el que nosotros brindábamos a cada clase en la escuela. También tenemos un tiempo de receso. Y de manera indirecta, esa es una muy buena forma de empezar a inculcar la organización del tiempo y la optimización de los tiempos dependiendo de lo que quieras hacer desde el punto de la primaria. Este mismo sistema del horario escolar se sigue llevando hasta pasando por secundaria, por preparatoria, inclusive llegando hasta la universidad. Y es ahí donde las cosas se tornan un poquito más complicadas. En algunas universidades el primer bimestre es por default, vaya, el horario que te brinda la universidad ya está preestablecido según tu carrera, y muchas de ellas a partir del segundo semestre, perdón, ya empiezan a que tú generes tu propio horario dependiendo cuáles son tus necesidades personales. Tenemos 3 horarios a los que nos podemos apoyar, es el horario de la mañana, tarde y noche, dependiendo de la institución educativa. Pero la gran problemática es que durante muchísimo tiempo, durante casi 15 años de nuestra vida, 16 años aproximadamente, la institución organizaba los tiempos por nosotros y nosotros seguíamos esos tiempos. Entonces, realmente hasta el punto de universidad, hay muy pocos estudiantes que han tenido la necesidad real de organizar sus tiempos correctamente para estudiar, para llevar a cabo las actividades escolares como trabajos en equipo, proyectos, e inclusive hay quienes trabajan desde muy jóvenes a partir de secundaria o preparatoria. Realmente nuestros tiempos se basaban en lo que nos ponía la institución académica y lo que se necesitara en la casa. Pero nunca teníamos, hasta cierto punto, nunca teníamos libre albedrío de decidir qué poner y a qué horas. La primera vez que los podemos ver es cuando llegamos a la universidad y es donde muchísimos topamos con pared. Porque a pesar de que, vaya, también tenemos un horario específico el cual cumplir en la universidad, resulta un poquito estresante para muchos decidir. Por ejemplo, hay quienes me ha tocado con compañeros que ya están trabajando en la mañana, ya tienen 1 o 2 años trabajando en una empresa en el turno matutino, pero la carrera en la que quieren estudiar únicamente está en la universidad como un turno matutino, o que les gustaría llevarlo en turno matutino para poder ejecutar mejor sus planeaciones. Entonces, con eso vamos a empezar con el primer consejo que vamos a intentar llevar a cabo, es organiza las prioridades. Y esto es muy importante porque cuando tú haces una lista de prioridades, que ya lo hemos estado manejando muchísimo aquí en programas anteriores, pero es muy fundamental en el aspecto de que te permite realmente visualizar qué es lo que tú necesitas en el punto actual en el que estás en tu vida. Afortunadamente, dependiendo de la institución educativa en la que estés, puedes organizar tus horarios por tetramestres o por semestres. Entonces, es importante que a cada paso que vayas dando como estudiante universitario, tú vayas planteando las prioridades que tienes a cada inicio de ciclo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que te va a priorizar en este momento? Para algunos es mi primer año y es mi primer semestre, tetramestre, mi primer año, y me gustaría centrarme en la cuestión académica. Y es ahí donde tú prefieres buscar un trabajo aparte, o que te permite trabajar en otros horarios, o buscar algún arreglo con el trabajo que te permita estudiar en el horario que lo deseas. O bien te decides que no tienes muchísima prisa, que lo puedes llevar poco a poco, entonces te quedas en el trabajo en el que estás y decides tomar un turno en la universidad, el cual te beneficie y puedas respaldar ambos. También es algo importante mencionar que actualmente hay muchísimas instituciones laborales, muchísimas empresas, las cuales ya te permiten tener ese tiempo como estudiante, vaya, te permiten estudiar y que inclusive ellos mismos te pagan una beca o te dan algún tipo de sustento económico para que puedas seguir estudiando mientras sigues laborando junto con ellos. Entonces es muy importante también ver qué otras prioridades tienes en tu familia, con tus amigos, en la escuela, otros proyectos que tú estés llevando a cabo paralelamente aparte del trabajo y de la escuela, que vaya, afortunadamente vivimos en una época en la cual los jóvenes tienen demasiados proyectos por llevar a cabo y siempre están pensando en qué hacer, qué un poquito más que hacer para tener experiencias propias y poder llevar
poder vivir al máximo la vida que están teniendo como jóvenes. Es importante que también planteamos en esa lista de prioridades, qué es lo que a mí me gustaría ejecutar primero, también ver la maniobrabilidad que tenemos en cada aspecto de la vida que tenemos en ese punto. Es decir, qué tan flexibles son en el trabajo en el que estamos, qué tan flexibles es la universidad en la que estamos, y vaya, cuáles son mis necesidades personales también. No podemos dejar de lado que muchos estudiantes también tienen dificultades financieras y que tienen también, vaya, a lo mejor no necesariamente financieras, pero también tienen dificultades personales que pueden influir bastante en continuar con tu carrera o mejor desertar para dejarlo para otro momento. Es una de las ventajas también de la educación universitaria, que también si en algún momento te ves con la necesidad de tener tu educación por un tetramestre, por un semestre, lo puedes hacer. Lo único que te afecta es que obviamente terminas muchísimo después tu preparación universitaria. Pero vaya, al final de cuentas yo creo que es un aspecto bastante positivo que tengamos esa opción, ese libre albedrío con respecto a nuestras universidades, que cada vez más trabajos están abriendo sus puertas a universitarios y que sin tomar en cuenta las prácticas profesionales, que vaya, ya están laborando para la empresa y les permiten seguir estudiando paralelamente. Y hay que también remarcar que en la actualidad también existen muchísimos cursos en línea que ofrecen las universidades y que inclusive hay carreras técnicas que proporcionan algunas universidades para seguir adelante con los estudios y con el trabajo que estás haciendo, ¿no? Un segundo aspecto más que necesitamos tomar en cuenta cuando nosotros estamos organizando nuestros tiempos es ver qué estoy dispuesto a sacrificar. Es el segundo. Una vez que ya tengo mi lista de prioridades, que no nada más debe de incluir las acciones y las actividades que tienes que hacer, sino también cuáles son tus aspectos personales que estás dispuesto a cubrir y a sacrificar. Y ahí sale el segundo consejo del que estamos hablando, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Cuando uno quiere avanzar en la vida y sobre todo en nuestros tiempos, uno siempre tiene que estar dispuesto a sacrificar algo. Porque si no estás dispuesto a sacrificar algo, muy difícilmente vas a encontrar ese equilibrio. Vemos actualmente en redes sociales, sobre todo los universitarios, vemos que hay ciertas burlas hacia las personas de nuevo ingreso en las universidades, que dicen, yo voy a poder hacer deporte, voy a poder estar en la escuela, nunca me voy a retrasar en mis materias, voy a tener vida social y aparte voy a trabajar y todo va a estar bien, ¿no? Nosotros como universitarios más experimentados sabemos que es bastante complicado llegar a ese punto en el cual tienes toda la vida para ti, que tienes toda la energía. En algunas ocasiones tienes también los recursos económicos para hacerlo, pero no el tiempo. Vaya, tienes que estar dispuesto a sacrificar algo para poder llevar tus objetivos, ¿sí? Y ¿qué es lo que vas a sacrificar? ¿Cómo puedo yo plantear eso que yo puedo sacrificar? Primero que nada, ¿a qué horas estás dispuesto que empiece tu día? Y eso es uno de los puntos más críticos que la mayoría de los jóvenes nos pesa iniciar el día muy temprano. Es decir, hay jóvenes que yo creo que la mayoría empieza su día aproximadamente a las entre 5 y 7 de la mañana, dependiendo de qué horas empiecen en su trabajo o en la universidad. Pero vaya, conozco algunas personas que inclusive entrando a las 7 de la mañana, 7 y cachito de la mañana en la universidad, se levantan todavía más temprano a las 4 de la mañana para hacer otras actividades como hacer un poco de deporte, actividad física o leer algún libro, revisar mails sobre proyectos que tienen ellos personales, etcétera. Entonces, el tiempo, dentro de tu tiempo, dentro de tu organización, ¿cuántas horas quieres que tenga tu día efectivo? Generalmente se manejan un horario efectivo de 16 horas, porque normalmente debemos de dormir 8. Sabemos que es imposible poder dormir 8 horas todos los días, pero ¿cuántas horas estás dispuesto a que sea tu día efectivo? ¿A qué horas puedes o planeas empezar tu día? Hay quienes este punto es más fácil de decidir que para otras personas. Por ejemplo, hay quienes empiezan la universidad, como les digo, que tienen ya la facilidad de organizar sus horarios a gustos y necesidades.
Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo voy a empezar la universidad a las 10 o a las 9 de la mañana para poder levantarme a las 5, hacer ejercicio, concretar algunas tareas que haya dejado pendientes sin ningún problema, poder llegar a la universidad con tiempo y llevar mis actividades diarias. Después de universidad, trabajar o continuar con tareas o algunas otras actividades que quieras tener, ¿no? Y también lo mismo es, ¿a qué horas planeas dormirte? ¿Sí? Lo mejor y lo ideal es dormir uno como joven, un joven o adulto joven, entre 6 8 horas es lo recomendable según los expertos. Entonces, tienes que organizar tus tiempos para poder rendir lo suficiente. Hay que también descansar bastantito. Eh, porque si nosotros no descansamos lo suficiente y dentro de lo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar, resulta que sacrificamos horas de sueño, ahí es un punto negativo para nosotros. Lo mejor es decidir sacrificar, por ejemplo, eventos, aunque nos pese bastante sacrificar de vez en cuando una que otra fiesta, una que otra salida con amigos para poder trabajar mejor en el aspecto universitario y con todas las ocupaciones que tienes. Y para esto voy a ejemplificar. En alguna ocasión, cuando yo estaba graduándome a punto de graduarme, estaba en sexto semestre de preparatoria, yo tenía muchísimas actividades que desarrollar dentro de la escuela y fuera de la escuela. Tenía trabajos esporádicos y dentro de la escuela parte de mis ocupaciones eran, por ejemplo, el fútbol americano, organizar la fiesta de graduación de mi generación y algunas otras cosas más, incluyendo obviamente las materias. Durante ese semestre, los últimos 3 meses, realmente tomé la decisión de sacrificar salidas, fiestas. No, obviamente no evité todas las fiestas, hubo algunas a las que sí fui, pero vaya, la mayoría sí traté de evitarlas para poder adelantar cosas que yo necesitaba. A veces pasaba mis sábados adelantando tareas, adelantando proyectos finales, y, y eso me llevó a que al final de mi semestre, justo en el último mes del año escolar, en el cual todo el mundo está siempre estresado por querer entregar los proyectos finales, yo me la pasé sumamente relajado, al menos en el aspecto escolar, y me pude concentrar en otros proyectos. Y eso me lleva a un tercer consejo, que es: piensa a mediano y a largo plazo. Muchas de las ocasiones, a pesar de que el primer consejo era que visualizaras cuáles son tus prioridades actuales, también tienes que tomar en cuenta cuál va a ser tu plan a mediano o a largo plazo. Podemos irnos únicamente a final de bimestre, final de semestre, qué es lo que quieres hacer, o al final de tetra, o final del año escolar, o al final de tu universidad, etcétera. Al final de la semana, por ejemplo, también es completamente válido. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pensar que de aquí a una semana, a 15 días, a un mes o a 6 meses, ¿cómo quieres estar? Sabiendo que de antemano todas las universidades y cualquier carrera en la que estés estudiando a final de semestre o tetra es muy estresante, tú ya puedes prevenir eso. Entonces tienes que planificar a mediano plazo. Y ahí cuando a lo mejor si no sacrificaste algunas cosas a principio del semestre o de tetra, entonces las puedes sacrificar al final para poder tener mucho más tiempo y poder ejecutarlo correctamente. Y poder, por ejemplo, al final de tetra, al final de semestre, tener un poquito más de tiempo para estudiar tu trabajo, para hacer un poquito más con tus amigos, para salir con tu familia, con tu pareja, y realmente aprovechar el tiempo que quieras aprovechar en ese punto. Es muy importante que también pensemos a mediano o a largo plazo, porque eso nos permite también trabajar un aspecto muy importante que es necesario actualmente en todos los jóvenes próximos a graduarse, recién graduados, que estén en una nueva empresa o que quieran emprender algún proyecto, que es la visualización. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar al punto que deseo estar dentro de algunos meses o dentro de un año? Entonces, el hecho de trabajar la visualización con esos pequeños pasos resulta bastante importante para un universitario, porque de manera inconsciente estás trabajando eso y en algún punto cuando tú lo quieres desarrollar en el medio laboral,
tú ya vas a saber hacerlo, ya vas a saber darle prioridad realmente a las cosas y organizar un proyecto personal o dentro de la industria donde estés, desarrollarlo correctamente en base a tiempos. Por supuesto que hay muchísimos factores que tienen, que son independientes de ti, vaya, que tú no puedes controlar. Y eso nos va a llevar a un cuarto consejo que es despreocúpate de los tiempos y de las opciones que, perdón, de las opciones, de los aspectos que no te corresponden a ti directamente. Este tema en específico, este cuarto consejo, lo vamos a desarrollar después de un corte en radio y volvemos. Muy bien, ahora que estamos en corte en radio, yo quiero aprovechar este tiempo para volverles a recordar que tenemos una página en Facebook por la cual nos pueden seguir en vivo, la cual es Radio UPG. También tenemos un Twitter donde subimos algunas novedades, que es Radio UPG Oficial. Pueden seguirnos en el canal de YouTube, en el cual resubimos algunos segmentos o programas completos que están aquí en toda la Radio UPG durante toda la semana. En YouTube nos pueden encontrar como Radio UPG. También tenemos un Instagram donde pueden seguir todas nuestras novedades, que es Radio UPG Oficial. Para aquellos que les guste más escuchar nuestra voz mientras estén estudiando o están haciendo alguna actividad en su trabajo, tenemos nuestra página oficial, que es www.upg.mx. Aquellos que les guste hablar directamente con nosotros, también tenemos teléfonos en cabina, los cuales son 81 86 03 36 03. Y tenemos también una segunda línea, que es la 81 86 03 36 02. Voy a aprovechar también este segmento para mandar algunos saludos de las personas que nos están siguiendo en vivo en Facebook. Un saludo a mi querida hermana, Andrea Rodríguez, que siempre está pendiente de los temas y que aparentemente le están sirviendo bastante, está aprendiendo bastante. Me hacen caso en radio, pero no me hace caso cuando estoy con ella. También a Mariana Dogar, un saludo, muchísimas gracias por seguirme, corazón. Y a Juana Castilla, que nos sigue desde bastante lejos, un saludote para todos ustedes y gracias por seguirnos, estar al pendiente cada semana con el programa y también por apoyarme en los temas que vamos a dar semana con semana. Los temas que tratamos aquí y en este tema en específico siempre están vistos para que de ustedes tengan la oportunidad también de opinar. Vaya, mismo si el en vivo se termina para las 6 de la tarde, el video se sigue publicando en Facebook y quizás también en YouTube y en algunas otras redes sociales, y ahí ustedes pueden brindar su opinión. Generalmente yo le doy una checadita a los comentarios de todas las redes sociales sobre el video, sobre la publicación, y ahí es donde me doy cuenta qué es lo que está pasando, que también estamos haciendo las cosas, y también si me conoces, si me sigues por alguna de mis redes sociales, también mándanos un mensaje directo por alguna de ellas. También estoy tomando muy en cuenta esas opiniones. Todo esto es de jóvenes para jóvenes. Entonces, el hecho de que hayamos entrado 3 programas en una trilogía que consideramos importante es para poder brindarles a ustedes una perspectiva de quiénes están llevando a cabo ese proceso y aún están batallando. Porque, como le mencioné en algunos programas pasados, generalmente todo esto que estamos trabajando ahorita para dar nuestro punto de opinión aquí en Incógnita, lo vemos ya con personas que ya desarrollaron esa habilidad y ya están en un punto en el cual, vaya, ya lo consiguieron y ya tienen muchas menos dificultades que nosotros, pero puede ocurrir que para algunas personas sea un tanto inalcanzable o un tanto utópico llegar a ese punto, porque no conocen realmente el proceso, qué es lo que está pasando en el momento de que alguien está trabajando esos consejos que algunas personas importantes dan o personas que saben sobre el tema ya dominan a la perfección o por lo menos bastante bien. Entonces es importante al menos para nosotros poder dar esa opinión de jóvenes para jóvenes, y es muy importante para todos nosotros. Ahorita en unos segunditos más vamos a regresar también en radio y vamos a abordar el cuarto consejo que nos dimos. Y lo quiero desarrollar lo mejor posible. Bien, bienvenidos a los muchachos que nos siguen en la radio en línea en www.upg.mx. Bienvenidos otra vez, y para los que acaban de llegar, un saludote.
Y vamos a continuar con los consejos que teníamos, que estamos desarrollando para poder organizar correctamente nuestro tiempo. Nos quedamos en el punto de que necesitamos también pensar a mediano plazo y de ahí nosotros tenemos que sacar cuáles son las prioridades que nosotros tenemos para saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer según las prioridades que yo tenga. ¿Okay? Para qué es lo que quiero lograr más allá del principio del semestre y realmente visualizar qué es lo que quiero hacer yo más adelante con mis tiempos y qué es lo que quiero lograr con todas las actividades que tengo yo en mi vida diaria. Es importante retomar el tema de la organización de prioridades. Hay que hacer una especie de visualización de cuáles son mis prioridades en este momento y proyectarlas a cuáles quiero que sean mis prioridades al final del ciclo escolar o al final del año, etc. Es importante hacer esa comparación porque de esa manera yo puedo seguir un sistema en el cual voy avanzando paso a paso, como dicen algunas frases, pasos pequeños, largas visiones. El hecho de ir contemplando yo qué es lo que tengo que hacer, estructurar un plan, es de lo más importante que podemos hacer para organizar nuestros tiempos. Y este es un consejo más que se les da a ustedes. Organicen un plan. Siempre, siempre, siempre tengan un plan de qué es lo que quieren lograr. Obviamente no vamos a poder organizar día con día, hora con hora, qué es lo que queremos hacer. Pero sí podemos hacer lo que comentaba hace unos instantes, una proyección. ¿Qué tengo ahorita? ¿Qué quiero lograr durante el ciclo escolar o durante el tiempo en que esté trabajando? ¿Y a dónde quiero llegar yo al final del año escolar, al final del año laboral o al final del teto del semestre? Si nosotros tenemos bien claros esos tres aspectos, van a ver que es mucho más fácil realmente centrarse en lo que tú quieres en tus tiempos. Y de esa manera tú puedes organizar más eficientemente todas las actividades que tú tienes que hacer y aprovecharlas correctamente. Vaya, al final de cuentas, el programa y los consejos del día de hoy no son necesariamente para que tú tengas muchísimo más tiempo libre, sino más bien para que puedas realmente brindarle el tiempo necesario a las cosas importantes. Porque no siempre vamos a tener tiempo libre, mucho menos en estas épocas, en las cuales ya hemos mencionado en programas anteriores, que es demasiado demandante tanto escolarmente como laboralmente. E inclusive de manera social los tiempos son muy, muy demandantes. Entonces, el hecho de que nosotros podamos darle el tiempo necesario a las cosas realmente importantes ya es una muy, muy buena ganancia de manera personal para todo lo que queramos lograr actualmente y en el futuro. Un consejo más que podemos brindarles a todas las personas que nos escuchan y que yo personalmente sigo es: necesitas un plan de contingencia. ¿A qué se refiere esto? Como le mencionaba hace rato, y retomando el consejo en el cual nos quedamos antes de ir al corte comercial, al corte de música, necesitas un plan de contingencia para realmente ocuparte de las cosas importantes y que te corresponden a ti, porque hay muchísimas cosas que no te corresponden a ti, que no dependen de ti, ni de tus actividades, ni de tu forma de ver la vida, ni de la forma en que trabajes. Hay muchísimos aspectos que de alguna manera causan disturbios en la organización del tiempo que tienes. Pueden ser cosas tan simples como tráfico en la ciudad, que sabemos que en Monterrey es un verdadero problema, y de hecho México es uno de los países en los cuales la gente tarda más tiempo en desplazarse de su hogar al trabajo o a la escuela. El promedio en México está alrededor de 1 hora, hora y media aproximadamente. Aún los que tienen carro tardan bastante tiempo en desplazarse. Pueden ser también pasando por cosas más comunes como un accidente de tráfico, pueden ser como cosas más comunes como el profesor no llegó, o hubo una emergencia en mi trabajo, o tengo un trabajo que simplemente no está funcionando, mi proyecto llevó más tiempo del necesario. No sé, hay muchísimas posibilidades de que tus tiempos o tu organización se vean afectados y el hecho de que tengas un plan de contingencia te permite muchísimas veces
poder abordar esas situaciones de emergencia y reformular, reordenar las prioridades que tienes, al menos en ese momento. Vaya, la mayoría de las ocasiones estas emergencias o estas situaciones imprevistas no te van a afectar a mediano o a largo plazo, van a ser meramente instantáneas, va a ser la organización del día que tienes es la mayoría de las veces donde te va a afectar ahí. Pero entonces, si tú tienes el plan de contingencia, que no siempre es fácil llevarlo a cabo o realmente planearlo adecuadamente, puedes sobrellevar las cosas en ese momento. ¿Y a qué me refiero con tener un plan de contingencia? Podemos hacer algo como simplemente tener una hora libre en ese día, donde sabemos que hay cosas importantes que hacer, para que en esa hora, si yo tenía libre, ¿sabes qué? Voy a necesitar ocupar ese tiempo para solventar el tiempo que perdí debido a la emergencia. O puede ser estar en comunicación constante con las personas en las cuales tienes el compromiso, para poder realmente tener, que ellos estén enterados de la situación que está surgiendo imprevistamente y que también ellos estén considerables con el tiempo que posiblemente vayas a perder. Y por qué no, a pesar de que no es un consejo que deben de seguir todos los días y a cada día de la semana, inclusive también anular algunos compromisos que tengamos en el día para poder solventar otras prioridades que realmente sean importantes para nosotros ejecutar ese día. Vaya, me ha pasado muchísimas ocasiones en las cuales, a pesar de que tengo urgencia de llegar a una clase, porque el tema que vamos a tratar es relativamente importante, por cuestiones de transporte no he podido llegar y obviamente por cuestiones económicas que no puedo pagar, por ejemplo, un taxi o algún transporte por aplicación móvil para desplazarme más rápido. Entonces opto por perder algunos minutos de clases para no estresarme tanto o simplemente perder la clase completa y recuperarlo de alguna manera. Obviamente hay algunas emergencias, como por ejemplo que sea un examen final o que sea en la entrega de un proyecto, pero al final de cuentas siempre tener un plan de contingencia es importante y yo creo que y con la práctica hace al maestro. Si tú practicas estos planes de contingencia, espero que no muy seguido, vaya, al final de cuentas, tu mente se vuelve mucho más hábil para poder desarrollar vaya, que tu mente se haga muchísimo más reactiva. Es decir, que piensas soluciones rápidas ante situaciones que enfrentas en el día a día y que aparentemente son imprevistas en ese momento. Y un consejo más que podemos llevar a cabo para realmente organizar los tiempos es siempre tenlos a la vista. Siempre tú tienes que tener una forma de visualizar cuáles son tus ocupaciones diarias y semanales. Hay quienes optan por tener un calendario en su cuarto o en la cocina. Hay quienes optan por tener un pizarrón grandote con los días del mes o los días de la semana organizados con todas las actividades que tienen que hacer y los horarios. Hay quienes también optamos por tener aplicaciones en el teléfono para realmente organizar nuestros tiempos y que nos estén recordando con alertas qué es lo que tenemos que hacer. Pero es muy importante realmente todos los días de la semana y sobre todo cada que te despiertas, ver qué es lo que tienes que hacer. Porque de esa manera tú ya priorizas, tú sabes qué planes de contingencia puedes crear para, oye, si de mi desplazamiento del trabajo a la universidad llegase a pasar esto, si estoy en carro, bueno, tomo una ruta alterna, si estoy en camión me puedo bajar y irme por otro lugar. Y al final de cuentas, uno siempre sabe cómo son el aspecto del tráfico y posiblemente esos aspectos que no controlamos, uno los puede ir identificando. Entonces, si ya sabes que a las horas que tú sales del trabajo, de la escuela, hay demasiado tráfico, bueno, puedes optar por formas diferentes de desplazarte o tomar un camino diferente para llegar al menos al tiempo y, y poder ejecutar tus actividades correctamente durante ese día. Entonces, el hecho de que tú tengas ese calendario o esa lista de actividades enfrente de ti te permite también ser bastante efectivo porque de esa manera tú tomas la costumbre de organizarte más adelante.
Y bueno, lo mismo, el hecho de que tengas la perspectiva de mirar más allá de qué es lo que quiero lograr, cómo quiero que mis tiempos sean muchísimo más adelante y que sean muchísimo más efectivos. Obviamente todos los consejos que estamos dando se tienen que practicar, la práctica es el maestro, lo vuelvo a repetir, y si no los llevamos a cabo día con día, es muy difícil que lo aprendamos a dominar completamente, y al final de cuentas es fundamental para nosotros actualmente. Y como lo menciono, hay aplicaciones las cuales nos permiten realmente tener ese dominio de nuestro tiempo, de nuestras actividades, e inclusive suplantar unas por otras, modificar nuestros planes de tiempo. Es bastante sencillo actualmente, y yo creo que hay muchísimas herramientas actuales en las cuales podemos apoyarnos y tener un soporte bastante sólido para poder organizar mejor nuestros tiempos y tenerlos siempre a la vista y estar siempre al pendientes. Hay quienes les gusta la antigüita con una agenda que llevamos a todos lados. Hay quienes nos empezamos ya a mudarnos a los teléfonos portátiles o agendas portátiles, agendas digitales. Entonces, siempre hay una forma de organizar y estar siempre pendiente de las actividades que tienes que hacer día con día. Un consejo más que podemos poner en la mesa de nuestras cartas que podamos a jugar es que es indispensable ser constantes en lo que hacemos. Vaya, para las personas que vayan a experimentar siguiendo los consejos que estamos dando aquí, y que yo personalmente sigo, una de las primeras cosas que te tienes que decir a ti mismo es: voy a hacerlo constantemente. En alguna ocasión he escuchado y he leído que para crear un hábito en una persona necesitas alrededor de 30 días, repetirlo a diario durante 30 días. Tú necesitas ser constante en la forma en la que organizas tu tiempo. También necesitas ser constante en las formas en la cual modificas tu tiempo que ya tenías organizado. De esa manera, tú puedes empezar a agarrar experiencia, y para aquellos a los que se les dificulte organizar los tiempos y seguirlos correctamente, empiezan también a facilitarse ese aspecto de: ay, qué pesadez, de no, es que me toma mucho tiempo organizar, no me duele la cabeza, etcétera. Vaya, cuando eres constante y te aplicas todos los principios y tus experiencias propias también, que vas modificando esas ideas que te estoy compartiendo actualmente, eh, la vas modificando y la vas ejecutando día tras día tras día, empiezas a facilitarte mucho las cosas y ves que realmente organizar sus tiempos no es tan complicado como aparenta hacerlo en estos momentos. Y es una gran ventaja el hecho de que tengas constancia. Es un hábito que no muchas personas en la actualidad poseen, el hecho de ser constante con lo que hacen. Por lo general quieren eh, resultados rápidos para, para salir rápido del problema, para organizar efectivamente mis tiempos sin ningún problema y sin batallar y lo más rápido posible. Es muy complicado llegar a ese punto, al menos desde mi experiencia, pero siempre se puede, con la constancia siempre vas a ir un paso más adelante en algún punto de tu vida. Eh, otro punto que podemos trabajar para organizar correctamente nuestros tiempos es, eh, voy a regresar a la palabra priorizar, pero van a ver cuál es la diferencia de esta priorización. Es priorizar los lugares a los cuales a los cuales me voy a desplazar. ¿A qué me refiero con esto? Mejor dicho, los lugares por los que me voy a desplazar. ¿A qué me refiero con esto? Como lo mencionábamos, sabemos actualmente, sobre todo aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, que hay algunos horarios en los cuales es muy complicado desplazarse debido al tráfico y a la cantidad de personas que utilizan el transporte público, el autobús o el metro. Entonces, si tú conoces tu entorno, es más, podemos inclusive modificar este consejo y ponerle: conoce tu entorno, eh, para poder organizar mejor tus tiempos. Si tú lo conoces correctamente, puedes prever
qué es lo que puede pasar en caso de emergencia, en caso de una contingencia en el tráfico, etcétera. Es decir, si yo conozco ya que por ciertas avenidas en las cuales yo paso temprano en la mañana es muy fácil, pero a la hora que salgo del trabajo, de la escuela, hay muchísimo más tráfico, entonces yo empiezo a tomar rutas alternas para llegar de un punto A un punto B. Obviamente esto para muchas personas es muchísimo más fácil porque ya la mayoría de las personas que vivimos en Monterrey y su área metropolitana ya tenemos esa experiencia desde hace muchísimos años, ya es algunos desde secundaria o preparatoria, de estarnos desplazando por la ciudad y saber qué camiones, qué rutas son más rápidas, qué nos conviene más, si metro, autobús, si somos varios, por ejemplo, podemos pagar un taxi o alguna otra forma de desplazamiento que paguemos todos en colectivo y realmente aprovechar al 100% todas esas rutas importantes que podemos, que necesitamos para desplazarnos, porque parece que no, pero la forma en que nos desplazamos, las rutas que elegimos para desplazarnos, también son muy importantes para economizar nuestros tiempos. Tanto es así que hay algunas empresas, por ejemplo, de paquetería, que tienen software muy potentes en los cuales hacen un análisis de ruta según la cantidad de tráfico, la distancia, etcétera. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo y ahorrar combustible. Si para esas empresas es importante ahorrar tanto tiempo, para nosotros también podemos hacerlo, obviamente a nuestra escala, a nuestras posibilidades, pero es completamente palpable que lleguemos a conocer nuestro ambiente para poder desplazarnos correctamente. Y una vez que lo logremos, una vez que podemos conocer todos esos aspectos viales de cómo desplazarnos, van a ver que reduciendo tiempos en nuestros desplazamientos también podemos maximizar el aprovechar tiempos en cosas importantes de nuestro día a día. Una vez más, vamos a pasar a un corte musical en la radio digital. Muchachos, nos vemos en unos minutitos más y por el momento seguimos con otras cosas aquí en Facebook Live. Bien, siempre tienes que aprender a controlar los tiempos que tú vas a llevar a cabo. Independientemente si eres contador público, licenciado en administración, licenciado en informática, en ciencias, estudias alguna ingeniería como mecánico eléctrico, mecánico administrador, ingeniería industrial, sistemas en computacionales, ingeniería en mecatrónica. También estudias alguna maestría en educación o maestría en administración, que por cierto, todas estas y muchas más son algunas de las licenciaturas, ingenierías y maestrías que ofrece la UPG. Tú necesitas realmente organizar tu tiempo. Si quieres saber un poquito más sobre las oportunidades de estudio que te ofrece la UPG, puedes seguirla a la UPG en Facebook, universidadpedrodegante.edu.mx. También tienen su Twitter, UPGMX. Tenemos 3 unidades en las cuales puedes desarrollar tus capacidades en el ámbito educativo que más te guste, ingeniería, licenciatura o maestría. Tenemos una en Unidad Constituyentes, Unidad Lindavista y Unidad La Fe. Cualquiera que te guste más, Pedro de Gante es una de tus mejores opciones para continuar tus estudios. Como mencionaba, independientemente de la carrera que tengas, tienes que organizar tus tiempos correctamente. A pesar de la guerra entre especialidades educativas que tenemos en redes sociales, que si la ingeniería es más tiempo, que si los de medicina, que si los licenciados, que la maestría o el doctorado, etcétera, es importante organizar tus tiempos. Y actualmente hay muchísimas personas que no viven dentro del área metropolitana de Monterrey, y con esto retomo el punto de la vialidad y de los desplazamientos, que necesitas realmente planear. Uno ya sabe que hace 1 o 2 horas en camión, camión y metro, o 1 hora o 1 hora y media en carro para desplazarte de un punto a otro. Y poquito a poquito, y actualmente tenemos las herramientas como los Waze o Google Maps, en los cuales podemos optimizar tiempos según el análisis que hacen las aplicaciones. Entonces, realmente el hecho de no hay que minimizar la importancia de organizar nuestros tiempos de desplazamiento. El hecho de optimizar esos tiempos también nos va a beneficiar bastante para para priorizar las cosas importantes que queramos desarrollar
día con día y sobre todo priorizar el cómo ejecuto yo las cosas. ¿A qué me refiero? No es lo mismo llegar con tiempo a un lugar que llegar con muy poco tiempo después de haber corrido, después de haber transpirado un poco y estar totalmente cansado, que me ha pasado muchísimas veces, que en algunas ocasiones no lo podemos controlar, pero si nosotros intentamos hacerlo cada vez más, llegar, por ejemplo, 15, 10 minutos antes del tiempo, de la hora a la que tenemos cita o tenemos nuestros horarios educativos, siempre es mejor llegar a tiempo que llegar todo apresurado y llegar completamente cansado y sin aliento ya sea a la escuela o al trabajo o a cualquier ocupación más que tengas. Eso te va a evitar problemas con tus profesores, con tu familia, con tu jefe y hasta con tu pareja. Y eso nos va a llevar a otro punto importante que tenemos que tratar, que lo vamos a tratar en cuanto regresemos también a la transmisión en radio en línea. ¿Ya casi? Bien. Una vez más, bienvenidos a todos los que nos siguen por la radio en línea en www.upg.mx. Aprovecho este regreso en la parte de radio en línea para recordarle que tenemos teléfonos en cabinas. Tenemos el 81-8603-3603, el 81-8603-3602. También nos pueden seguir en Instagram, Radio UPG Oficial. Para aquellos que nos escuchen en radio y que no sepan que también nos pueden seguir en vivo, una transmisión en Facebook, en nuestro Facebook oficial que es Radio UPG. Tenemos también una página de un canal de YouTube en el cual subimos algunos fragmentos, inclusive programas completos de toda la programación que tenemos en UPG durante la semana. Ellos nos pueden encontrar como Radio UPG. Y también tenemos un Twitter donde nos seguimos actualizaciones constantemente, que es Radio UPG Oficial. Bien, mientras tenemos el corte en radio para ponerlos al corriente, terminamos de establecer la importancia de organizar tus tiempos en cuestiones de los desplazamientos. ¿Qué tan importante es para una persona realmente aprovechar el desplazarse correctamente, el optimizar esos tiempos de desplazamiento para priorizar realmente las cosas que necesitamos hacer? Decíamos también que tenemos aplicaciones móviles con GPS, las cuales te permiten encontrar una ruta más directa, y también hay aplicaciones gubernamentales, por parte del gobierno, como por ejemplo la aplicación de la tarjeta feria, que también te permite, si tú le pones un punto A o punto B, te dice todas las opciones que tienes para desplazarte en transporte público y cuáles son los tiempos de cada uno, cuánto vas a caminar, cuánto vas a esperar, etcétera. Obviamente todo con aproximaciones. Entonces, concretábamos que no debemos de minimizar la importancia de optimizar nuestros desplazamientos, porque actualmente son muy importantes, sobre todo con las congestiones que se hacen en Monterrey y su área metropolitana. Vamos a terminar el último consejo de esta tarde, y que resulta ser uno de los más importantes también, es que debes de priorizar el llegar con tiempo a todos los lugares. Es muy sabido que el mexicano siempre le gusta llegar un tanto tarde, sobre todo algunos compromisos sociales. A lo mejor no tenemos esa costumbre al llegar a la universidad o al llegar al trabajo, algunos, pero es importante que empecemos a priorizar llegar 10 o 15 minutos antes de la hora estipulada para empezar nuestro compromiso. Es decir, si tú empiezas la universidad a las 7 de la mañana, no llegues a las 7 en punto, organízate para llegar a las 7:50, 6:50, 6:45. Si tú empiezas tu trabajo a las 8 o 7 de la mañana, lo mismo, llega 10 o 15 minutos antes. ¿Eso de qué me sirve? Para empezar, como decíamos hace rato, como ya priorizaste tus desplazamientos, quizás te convenga que hagas esa planeación de llegar 10 o 15 minutos antes al lugar en el que debes de estar, porque resulta que haces menos tiempo que si te vas un tanto más tarde. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado el que si salen a las 6 de la mañana de su casa, llegan, por ejemplo, a las 7 a la universidad o al trabajo cuando entran un tanto más tarde? Pero si se van a las 6:30, ya llegan una hora o inclusive
media hora o inclusive una hora, hora y media muchísimo más tarde porque el tráfico ya es muchísimo mayor durante esos horarios. Entonces, si tú empiezas a priorizar el llegar con tiempo a los lugares, a los diferentes lugares, escuela, trabajo o eventos sociales, también te das el tiempo a ti para llegar relajado y para poder llegar, aprovechar muchísimo más tu tiempo. Es decir, por ejemplo, si llegas temprano en la escuela, también puedes aprovechar para adelantar algunas tareas que no hayas hecho o ponerte al corriente sobre el tema del que van a tratar el día de hoy. Si llegas temprano al trabajo, puedes llegar e inclusive darte el lujo de tomarte un café. Si llegas temprano a un evento social o algo que realmente te interesa, tu aspecto o la forma en que te ves, puedes llegar con tiempo, pasar al baño, refrescarte. Vaya, es increíble las ventajas que tienes cuando llegas a tiempo, mejor dicho, cuando llegas con más tiempo del previsto a un lugar, porque realmente te da tiempo de relajarte y llevar las cosas muchísimo, muchísimo mejor. Y realmente esas son experiencias que no les puedo platicar porque no me las creían, tienen que vivirlas ustedes mismos, pero realmente es una ventaja muy, muy importante el que priorices llegar antes de la hora que tienes planeada a los lugares, porque de esa manera también, nunca sabes, a mí me ha pasado muchísimas más veces de las que puedo contar, que llego antes no sé, unos 15, inclusive hasta 20 minutos antes al lugar en el que debo estar, hablando en cuestiones de trabajo. Eh, Resulta que la persona con la que tengo el compromiso también está libre, empezamos antes el compromiso y terminamos antes. Entonces me ha pasado que termino mis ocupaciones con mucho más tiempo del planeado, al menos en ese día, gracias a que tomo mis tiempos para llegar con antelación a los lugares ya sea trabajo, escuela, etc. Pues bueno, esos son todos los consejos que al menos en lo personal yo sigo o trato de seguir día con día. El día con día, cada día como maestro, como estudiante y también a donde tenga que ir, no importa, trato de seguir estos consejos. A mí no me gusta estar apresurado, al menos de manera personal. Y creo sinceramente que el seguir todos los consejos que abordamos el día de hoy tienen un impacto muy positivo de manera personal y también de manera colectiva. Vaya, hasta cierto punto yo veo respeto por parte de, por ejemplo, mis profesores o de mis jefes, el hecho de llegar con más tiempo, de realmente organizar mis tiempos. Eh, Tengo muchísimas menos presiones al final de ciclos escolares, tanto para mis tareas como para entregar calificaciones a mis estudiantes. Organizarme de esa manera realmente ha sido bastante productivo para mí. Es algo que quería de corazón compartir con ustedes y que al final de cuentas, como lo digo desde el principio del programa y cada programa de Cógnita, es un punto de opinión. Esto es lo que yo he vivido, son los consejos que yo puedo darles. Y díganme cuál ha sido su experiencia, qué es lo que han intentado ustedes hacer para salir adelante con sus tiempos, en qué les ha fallado, qué creen que puedan aportar a las opiniones que he dado el día de hoy. Antes de terminar el programa, me gustaría también mandarle un saludo a un buen compañero, también maestro, Eleazar Barrón. Un saludote, compañero, alguien que también admiro mucho por la forma en que organiza sus tiempos. De mis sobrinos que están muy chiquititos pero me siguen, espero que me puedan entender algún día y que organicen sus tiempos también. Muchachos, el día de hoy hemos terminado con la transmisión. Una vez más les recuerdo, prioricen sus tiempos, a mediano plazo van a tener muchísimas ventajas y pueden aprovechar mucho, mucho, mucho mejor todo lo que tienen que hacer en el día a día. Para nosotros universitarios que trabajamos y estudiamos, o que únicamente estudiamos o únicamente trabajamos, es muy difícil llegar a este punto. Es trabajo constante y muy, muy arduo, pero al final de cuentas las satisfacciones son muchísimas y cada día que lo intentas se vuelve mucho, mucho más fácil. Es la importancia de la constancia. No va a ser fácil el primer día, va a ser fácil por ahí del 30º o quizás un poquito antes para algunos más. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los espero la próxima semana en la misma hora, a las 5 de la tarde, en su programa Cógnita. Y para los que les interesa, el próximo programa vamos a hablar sobre la importancia de aprender lenguas.
idiomas, francés, alemán, los que gustes aprender. Es muy importante ahora para nosotros como estudiantes universitarios salir no únicamente con inglés, sino con muchos idiomas más o los que sean posibles. Y vamos a ver qué tan importante es esto. Este programa terminamos la trilogía de 3 puntos importantes que no nos enseñan en la escuela, pero tenemos que trabajar nosotros mismos. Espero que les haya gustado esto y espero que nos puedan seguir la próxima vez. Ya saben el tema de la próxima semana para que vayan preparando sus opiniones y para que vayan buscándonos en redes sociales durante la semana y decirnos todo lo que puedan opinar. Muchachos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Un saludote a todos y hasta la próxima.